Dios los bendiga, hermano. Amén. Pónganse cómodos. ¿Me escuchan bien? Amén. Bueno. ¿Cómo están? ¿También? ¿Cómo pasaron el aniversario? ¿Bendecido? Bien. Pues eso fue el comienzo del aniversario. El domingo fue el comienzo de nuestros 18 años. Yo soy una agregada a la viña del campo del Señor. A veces ya el mediodía, seguro. Algunos que ya trabajaron de la mañana. Y algunos se han agregado más tarde. Pero bueno, así es el Señor. Por un propósito y por algo estamos acá. Como les decía, es en el comienzo de algo nuevo que está haciendo evidencia en este lugar. Creo que como otras iglesias estamos abriendo una brecha en este lugar donde Dios nos puso. Somos esa luz que el barrio está necesitando. Y para seguir agregando gente, necesitamos de todos ustedes. Y en este día, yo les quería hablar del Día del Perdón. Hoy comienza la rama del judaísmo, hoy es el día del Yom Kippur. Hoy empiezan ellos a tener 25 días de ayuno sin tomar nada, 25 horas, disculpen, 25 horas de ayuno. Y culmina mañana a la noche, culmina.
Y que tan importante es el perdón. Para ellos el día del perdón es, se sientan y oran, hacen oraciones especiales para hablar del perdón y buscan el perdón divino, el perdón de Dios y el perdón de las personas. Y me venía a memoria cuando estaba en casa de hablar del perdón. ¿Qué es necesario? Es el perdón. Es necesario para que nosotros, nuestra vida, crezca en el ministerio, en la familia, que vaya creciendo el perdón. Es tan fundamental el perdón para nuestras vidas, el soltar el perdón. No un perdón, me tropezó un perdón, no te vi. No, un perdón como Jesús hablaba. Hay reiteradas veces Jesús habló de un perdón en la Biblia. Hay uno que se encuentra en Mateo, en el capítulo 18. De ahí quiero arrancar también, de ese capítulo. Arrancar la necesidad del perdonar, como el perdonar a nuestros hermanos y como perdonar a nuestro alguien que te lastimó en tu infancia. Tal vez no en tu infancia, en la adolescencia. Tal vez no en la adolescencia, ahora de adulto. Te lastimó. Y nos cuesta tanto perdonar tal vez a esa persona que nos tiene encarcelados, nos tiene atrapados y no podemos explotar. Dios no nos puede explotar nuestro ministerio en nuestras vidas porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Yo creo que cuando nosotros soltamos un perdón verdadero, un perdón sincero, Dios ahí va a empezar a trabajar en tu vida. Tal vez hoy podés congregarte toda la semana especial. Hoy seguimos de fiesta porque el domingo celebramos la cena del Señor. Venís toda la semana. Pero verdaderamente tal vez vos y Dios solamente, que esa persona que lo tenés que perdonar verdaderamente. Y venís. Y hoy cargas combustible y pasa 2 o 3 días y el enemigo te pone ese dardo de saber recordar a esa persona y vuelve a tu mente y no lo perdonas. Y te quedas estancado, porque el que se complica la vida acá es uno. Porque el que no espera es el tiempo no va a esperar, el tiempo no te espera. Y cuando crezca y digas que perdiste toda tu vida enojado por no perdonar a esa persona, te quedaste estancado. Pero bueno, Dios en este día nos quiere hablar de eso. Como les decía, vayamos a Mateo 18, versículo, yo voy a empezar a leer del 15. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Me voy a detener en este capítulo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado. Ahora tenés esa persona. Al no soltar ese perdón, estás atando a esa persona. Y te estás atando a vos mismo. Te estás atando a vos mismo. Por no soltar el perdón de la iglesia, que te estás atando también. Lo que es importante es soltar ese perdón sincero, para que la otra persona también sea desatada y vos seas desatada. Y Dios puede usarte en este tiempo. Porque, como se dijo muchas veces, y el domingo fue, yo creo que fue el comienzo del domingo, éramos más de 200 personas acá, contando los invitados, pero éramos 200 y había personas nuevas. Y esa semana, si alguno prestó atención, vino gente nueva. Vinieron familias nuevas. Familias necesitadas, como nosotros, acá, al hospital abierto, 24 horas. Vienen necesitadas.
y necesita de nosotros. Necesita de nosotros. Pero necesita, para sanar a alguien, tenemos que estar sanos nosotros. Para ayudar a alguien, tenemos que estar nosotros sanos. Para hablar a alguien, tenemos que estar sanos nosotros también. ¿De qué le vamos a hablar? ¿De que Dios perdona todo? ¿Tal vez vos no estás perdonando? Qué importante es perdonar. Porque si no nos atamos y atamos a esa persona que no nos está dejando seguir avanzando en este camino. Y sigue diciendo el 19, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios te está dando una herramienta ahí también. Pero por ejemplo, Dios te está dando una herramienta, que te unas con alguien, que cuentes a veces aquel, que hables de esa persona o no sé qué problemas tenés. El perdón ese que tenés que soltar. Con alguien de confianza. No sé, alguien que se congregue, que tenga tu misma visión. Con alguien que crea en el Dios que estamos adorando. Tal vez tener empatía con un líder, la verdad, o con un hermano. ¿Sabes qué? Me está pasando esto. No puedo soltar este perdón. Cuando fui chico, no sé, mi tío me abusó, como algo que suele suceder. Alguien me abusó y necesito, ¿sabes? Porque no soy libre. Esa persona, nos ponemos a hablar. O estoy enojado con mi papá y mi mamá que me descuidaron cuando fui chico. Nos ayudaron a orar por ellos. Dios te da una herramienta que te une como una mano. 2 o 3. Si son 2, el tercero es el Espíritu Santo, que los va a ayudar a poder soltar ese perdón. Que vos puedas avanzar. Y si son 3, el cuarto es el Espíritu Santo, que va a ayudar a soltar ese perdón en tu vida. Y entonces, dice el 21, el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón de Dios nos está dando una enseñanza que es limitado y un perdón limitado y sin medida. Mira, 70 veces 7. Así Dios nos perdona a nosotros de cuántas cosas hay. Así es el perdón de Dios. Sigue hablando Jesús en el 23. Ese es otro ejemplo que da Jesús del perdón, cómo Dios nos perdona. Del perdón. Sigue hablando Jesús. El título dice los 2 deudores. El 23 dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No. Bueno, 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel
hablamos otra vez de aquella persona que nos perdona, ¿qué hacemos? La metemos a la cárcel por no perdonar. La metemos a la cárcel y nos olvidamos de todo lo que Dios nos perdonó. Y encima incluso le decimos: Señor, ten paciencia, ya voy a cambiar. Así que no soy el hijo que quería que sea, pero bueno, ten paciencia, Señor, ya voy a cambiar, estoy en proceso. Eso le decimos todos: estoy en proceso, sí, me mandé porque estoy en proceso. Bueno, y el Señor nos mira así, no sé, me imagino, yo mirando a Messi, así, bueno, te perdono, pero vos, cabezón. Pero nosotros, ¿qué hacemos? A esa persona que nos va a perdonar, nosotros, ¿qué hacemos? La carne, lo metemos a la cárcel. Todo, esto es espiritual. Hablo de buscar ser espirituales. Sabemos que nosotros, nuestra lucha son espirituales, no son carnales, son espirituales. Y aquello que vos tenés atado y metés a la cárcel, todo es espiritual. Si un día te pones a pensar ahí, como cuántas veces yo digo, ¿qué es lo que me están pidiendo? Tal vez, me falta de perdón. Me está requiriendo Dios que yo perdone. Como Dios, creo que en esta noche alguien está hablando de un perdón. Y sigue diciendo así: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y prefirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te he perdonado, ¿por qué me robaste? ¿No sabías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que tenemos que perdonar, que tenemos que soltar ese perdón, para que el Señor nos perdone todas nuestras ofensas, todo aquello que hacemos mal. Si nosotros queremos crecer en nuestra vida, hay que soltar un perdón. No sé a qué persona tenés que perdonar, como les reiteraba, un padre, un tío, un hermano mayor, a alguien. No sé a quién tenés que perdonar en esta noche, pero hacerlo de todo corazón. Hacerlo de todo corazón para tu bien. Es para tu bien. El beneficiado vas a ser vos. Y también va a ser esa persona que tenés encarcelado o atado. Hermanos, yo creo que en esta noche tenemos que replantear y ver ese perdón para poder crecer y ayudar a las demás personas. Aquellas personas que están viniendo con necesidad. Tenemos que... Las almas dijeron que luego que iban viniendo, tenemos que nosotros estar sanos para poder ayudar. Y tal vez alguno me dice: bueno, yo estuve enfermo, yo no tengo nadie que perdonar. Tuve, bueno, una vida, tuve mi padre que me cuidaba, mi tío, lo que sea, no tengo nadie que encarcelado. Pero tal vez vos mismo necesitas un perdón. Capaz vos mismo te estás encarcelado, vos mismo estás ahí atado, porque capaz estás metido en un vicio pecaminoso y si no tengo perdón de ella. Me mandé cada una, ya voy a la iglesia y salgo de la iglesia, la nata me alcanza hasta el jueves y el jueves ya al mediodía ya me quedé sin nada. Y sigo pecando con lo mismo. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa: Dios te perdonó. Dios te perdonó. Determinate a dejar eso. Determinate a soltar aquello que no te está edificando. Y me decís: bueno, yo para apoyarme en la palabra de Dios, busqué en Lucas 15. Es una historia que me gusta mucho. Y cada vez que la leo me veo reflejado en ella. Que yo soy ese hijo pródigo, o esa hija pródiga. Cuando dice hijo, puede ser una hija también. No habla solamente del hombre. Puede ser vos, mujer, acá que también habla de todos los hombres, yo sabía, ¿no? Vos también sos una hija de Dios. Y lo que nosotros, como mayores, como
tenemos que aprender a ver como Jesús. No ver al hermano como que está pecando con ese problema y una vida del pecador. Dios no lo va a perdonar. No, tenemos que tener los ojos de Cristo y ver la obra ya finalizada. Como Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve ya con la obra finalizada. No nos ve la obra. Yo creo que no me ve ahora como soy ahora. Él me ve ya terminada la obra. Yo creo que tenemos que ser como la historia, como el Padre. Les voy a leer el público se renueve. Les voy a contar así, parafrasear el capítulo 11 del hijo pródigo. El hijo menor despide toda la herencia del padre. El padre se la da. La gloria se la da, no es que, bueno, de crédito más. No, como que el padre habrá llorado, habrá orado, habrá hecho un montón de cosas. ¿Qué padre te tiene tu hijo menor y dice, me quiere casarme todo lo que me debe? A ver, sí, tomá, date, hijo. ¿Dónde desperdiciar tu vida por ahí? No. Yo creo que no. Pero bueno, Dios, a lo que yo quiero ir, al punto, es al 17. Que dice así, del 15, capítulo 15, versículo 17, diciendo así. Y volviendo en sí, después el hijo pródigo la gastó toda. La gastó, ¿sí? ¿Quiere leer del 11? Comienza, el hijo la gastó toda. Se metió en los lugares peores. Volvió, comía de los cerdos. Pero lo que yo veo de este hijo pródigo, que debemos ver, que tenemos que hacer, como hizo este hijo pródigo, que personas que están pecando con algo que no pueden salir. Leer esta historia, diciendo, para que vean como Dios los perdona. Dice del 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí. Volver en sí. Volver en sí, volver, despertar. No te quedes más. Volver. Él dice que volvió en sí, dice la palabra de Dios. Y el 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El 20 dice, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La actitud del hijo o la hija pródiga se levantó. Se levantó. En este tiempo, este comienzo, levantate. No pierdas el tiempo, levantate, levantémonos, soltemos ese perdón y seamos también aquellos, seamos como este padre, que si el hermano está teniendo alguna dificultad, poder ayudarlo como este padre. No poner una etiqueta como hacen algunos, que ponen la etiqueta, ahí en el pecador, ahí en el que no puede terminar esto, no. Tener, como Dios nos ve, hijos, somos hijos de Dios. Y Dios, el Padre como este, les perdonó todo. No, se olvidó lo que hizo. Se olvidó lo que hizo. Esta reflexión del hijo pródigo, del hijo es un perdón y una restauración. El Padre recibe al hijo menor con amor y perdón, simbolizando la gracia y el amor de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Somos pecadores, éramos pecadores, Dios nos libró, levantémonos, soltemos ese perdón, pues Dios nos va a utilizar si soltamos un verdadero perdón en nuestras vidas. Cada uno sabe a quién tiene que perdonar. No digo que hoy vaya y en la iglesia que tengo que ir a perdonar, no, prepare el ambiente. Porque si usted es capaz de que hizo mal a alguien, la persona lo va a mirar y ¿qué le pasó? No va a entender. Prepare el terreno, ora a Dios. Usted tiene que ir a pedir un perdón también. Prepare el terreno, no vaya. Me hizo acordar a mí cuando vine del encuentro. Fui y le pedí perdón a mi esposa. No tiene nada de eso, no fue el encuentro.
No sea así, prepare el terreno. Preparemos el terreno. Y si nosotros tenemos que ir a soltar ese perdón, o decirle, capaz a la persona nos quiere encerrar a nosotros porque nosotros le decimos, mira, necesito hablar con vos. Perdóname por lo que dice. Marido, no sé, a tu mujer, perdóname, sí, estoy un poco loco, perdóname, te traté mal. Sí, perdón, pero un buen perdón sincero. Dios conoce tu corazón, va a conocer tus intenciones del perdón. Así que, hermano, en esta semana también, como los judíos están en su día del perdón, nosotros tenemos que en este día tenemos que soltar este perdón. Y como dijo el pastor el día domingo, Dios, a partir de esta fecha, del domingo agarró tu cuaderno que tenía escrito tuyo, agarró uno nuevo, escribí tu nueva historia. Empecé a escribir algo nuevo para tu vida. Soltando ese perdón verdadero, empecé a escribir algo nuevo. No tengo duda que te voy a utilizar este tiempo. Así que, hermano, Dios lo bendiga. Esta es la palabra que Dios. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Hablar del perdón en esta semana tan importante para nosotros, porque el día domingo estaremos participando del cuerpo y de la sangre de Jesús, como algo que Dios hizo antes. Bueno, está hablando del perdón y hablar de un comienzo de vida nueva, volver a comenzar de nuevo de la mano de Cristo. En esta noche todos los que estamos acá, algunas personas menos, pero todos hemos perdonado en la vida y todavía seguimos perdonando, porque cuesta, hermano. Como hijos de Dios decimos, soltamos perdón y perdonamos, porque Cristo nos perdonó a nosotros, y no una, dos, tres, sino nos perdonó. Y en esta semana que vamos a participar de la sangre del cuerpo de Cristo, estaría bueno que revisemos nuestro cuadernito, el cuaderno ese que dejamos, porque hasta el día domingo vamos a tener el tiempo de perdonar y soltar. Si te dañaron a vos y vos sos la víctima, también vos estás en este lugar. Cristo te perdonó y nosotros tenemos que soltar perdón contra aquellas personas que nos dañaron. Y como decía Fer, a veces hay abuso en familia y uno tuvo que soltar. Yo solté, perdoné. Personas muy amadas, muy cercanas a uno, y cuesta, hermano, cuesta. Pero Cristo me hizo libre. E hizo libre a aquellas personas. Pensá en tu vida qué es lo que tenemos que soltar y perdonar. Hay a veces pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas se van amontonando y después tenemos una pila. Es tiempo de soltar perdón. ¿Querés tu sanidad? ¿Querés tu milagro? ¿Querés lo que le estás pidiendo al Señor? Es porque tenemos que soltar perdón. No mires el tamaño de la ofensa o de lo que te hayan hecho o de lo que hicimos, porque a veces lo hacemos, a veces sin querer y a veces queriendo, como decía la palabra, pero nosotros tenemos que soltar y perdonar. Es difícil, pero vamos a ponernos de pies, vamos a orar, invitamos, el lugar de encuentro con Dios es el altar. El que quiera recibir a Cristo tiene que venir a Él. Yo digo siempre, uno está enfermo, ¿a dónde va? No al médico. Pero vamos, el médico, a no ser que le paguemos o estemos incapacitados a ir, nosotros tenemos que ir. Así que en esta noche les invito a los que tienen necesidad